este módulo revisaremos juntos cuál ha sido la evolución y el enriquecimiento a nivel global del entendimiento de la responsabilidad social empresarial. Para algunos autores, el concepto de la responsabilidad social puede remontarse hasta la antigüedad. Sin embargo, de una manera más sistemática, mucho más contemporánea, podríamos decir con propiedad que probablemente la primera persona que acuñó y escribió el término más cercano a lo que hoy día entendemos como responsabilidad social empresarial fue Howard Bowen, un empresario norteamericano que en 1953 escribió el libro The Social Responsibility of the Businessman. En este libro, el señor Bowen, quien era un empresario, sentía y compartió con sus colegas la responsabilidad que, según él, los empresarios debían tener hacia sus trabajadores, buscando y preocupándose para que sus colaboradores no solamente tuvieran un empleo digno, sino que contribuyeran a que tuvieran un mejor bienestar en los diversos ámbitos de su vida social. Entre los años 50 y 70, que siguieron a la publicación de Bowen, diversos autores comenzaron a escribir desde diversos ámbitos respecto de lo que ellos entendían eran distintos factores que debieran tomarse en cuenta en torno a esta responsabilidad por parte del sector empresarial. De esta manera, ha habido autores que han entendido y sugerido que el mero hecho de la existencia de una empresa en una sociedad supone que hay un acuerdo tácito, un contrato social previo entre la comunidad y la empresa, queriendo significar por ello que la comunidad le brinda a la empresa la posibilidad de operar en el entendido que la empresa va a retribuir a la comunidad a través de una generación de mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. Por otro lado, como mencionábamos en videos anteriores, en estos años Milton Friedman señaló que la responsabilidad social de la empresa es obtener el mayor beneficio para sus accionistas, queriendo significar con ello que debíamos los empresarios concentrarnos en aquello que era nuestra ventaja competitiva y nuestra core competence. Por estos años también, desde una perspectiva de una corriente ética muy fuerte, sobre todo en los Estados Unidos también, se comenzó a gestar una preocupación cada vez más creciente por el respeto de los derechos universales y el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces todo esto fue generando un movimiento, una preocupación, una tendencia para ir enriqueciendo el entendimiento de las exigencias y preocupaciones que el empresario debía tener respecto de su accionario empresarial. En la década del 70 y el 80, lo que ocurrió es que los autores, el mundo académico, los empresarios, comenzaron a buscar mecanismos que permitiesen integrar los intereses sociales y los intereses económicos. Es decir, comenzó a verse ambos ámbitos como parte de un todo. No se veían como compartimentos estancos, sino que comenzaron a buscar mecanismos para integrar ambas consideraciones. Y esto lo que significaba, por ejemplo, era ayudarle al empresario a entender que si él tenía una visión de largo plazo y no concentraba su interés únicamente en la utilidad de corto plazo, era necesario para él tomar en consideración las consideraciones sociales a efectos de maximizar su rentabilidad en el largo plazo. Por otro lado, también en estas épocas surgieron una serie de teorías que llamaremos instrumentales, por las cuales se le planteaba al empresario que la responsabilidad social era un instrumento para maximizar su rentabilidad. En otras palabras, la RS era un instrumento más para aumentar las utilidades de la compañía. Más adelante, entre los años 80 y 90, la evolución conceptual respecto a este tema se fue enriqueciendo y sobre todo entre la época del 80 y del 90
digamos que la preocupación ya no fue tanto en definir cómo integrar lo social y lo económico, sino que lo que se buscó es cómo encontrar mecanismos para hacer operacionalizable, para hacer medible, para reportar y para comunicar las acciones que sobre este tema se venían desarrollando y promoviendo a nivel internacional. Es así, en esta época, que surge formalmente el concepto de los stakeholders, ¿no es cierto? Que es este concepto que busca y recoge la idea de los impactos que las organizaciones generan a su alrededor. Entonces, un stakeholder será toda aquella persona, institución o individuo que se ve afectada o está interesada en el quehacer de una organización. Finalmente, mucho más recientemente, ¿no?, hacia acá, fines del siglo pasado, realmente la preocupación fue tratar de armonizar estándares, criterios, cómo preparar memoria de sostenibilidad, cómo hablar un mismo idioma, cómo tratar de integrar en una sola voz, en un solo documento, todo este proceso tan rico, tan complejo, tan diverso, que ha significado la evolución de la responsabilidad social empresarial. Y frente a este reto surge una iniciativa de la ISO por el cual invita y congrega a expertos de todo el mundo en un proceso global, multi-stakeholders, para intentar definir de manera mancomunada lo que el mundo entendía o debía entender por responsabilidad social empresarial. El detalle de este acuerdo y de esta evolución será materia de nuestro próximo video.